Buenos días, familia DC, ¿cómo están? ¡Feliz año! Ya sé que es febrero, pero yo recién tengo chance de decirles. ¡Feliz año! Qué gusto estar con ustedes. Tengo que confesarles algo. Hoy van a descubrir realmente que soy un predicador bien mediocre. Porque les voy a contar un truco, ¿ya? Cada vez que predico aquí en La Molina, o bueno, por lo general, y eso ha pasado casi siempre, me toca primero predicar en Miraflores y luego la semana siguiente predicar aquí. Y en Miraflores hay 2 servicios. Entonces, normalmente cuando vengo a predicar aquí algo, ya he tenido 2 chances de predicarlo antes. Entonces vengo súper practicado, ya soy un maestro en el tema. Pero esta vez, entonces la gente de Miraflores, sobre todo la de primer culto, son los que tienen que zamparse con todo mi entrenamiento, pero esta vez les ha tocado a ustedes. Entonces esta vez van a descubrir una versión mucho menos pulida, sin maquillaje, de cómo realmente predico. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Acabamos de terminar Voces de la Ciudad y estamos arrancando con una serie sobre el Evangelio de Marcos. Y esta serie está basada en un libro de Tim Keller, un libro donde él hace un análisis bastante exhaustivo sobre el Evangelio de Marcos, que se llama La Cruz del Rey. Ya hemos hablado de la gran capacidad de imaginación del equipo de predicación, entonces le hemos puesto a la serie también La Cruz del Rey, igualito que el libro, ¿no? Y bueno, el Evangelio de Marcos es un evangelio bastante especial. Es el más antiguo de todos los evangelios, por lo menos ese es el consenso, que es el más antiguo. Si ustedes ven su Biblia van a notar que van Mateos, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Bueno, por mucho tiempo se creyó que ese era el orden cronológico y Mateo tiende a ser el evangelio considerado por excelencia el más completo, el más antiguo, pero en realidad la mayoría de estudiosos está de acuerdo en que Marcos es más antiguo. Como todos los evangelios, en realidad, el evangelio de Marcos es anónimo. Ustedes no van a ver que alguien dice, bueno, este es mi evangelio de Marcos, ¿no? Y presentándose. Quizás los más cercanos a decir quiénes son los autores son Lucas y Juan, porque Lucas habla del médico amado y Juan habla del discípulo amado por Dios. Pero Marcos no. Marcos, al igual que Mateo, no dice quién lo escribió, pero la tradición siempre se lo ha asignado a Marcos. ¿Y quién fue Marcos? Marcos fue alguien que trabajó muy de cerca con el apóstol Pablo, pero especialmente también con el apóstol Pedro. Y la mayoría de académicos cree que el Evangelio de Marcos es básicamente una transcripción de las experiencias del apóstol Pedro, de las cosas que el apóstol Pedro le contó a Marcos que él había vivido con Jesús. Y Marcos es un evangelio que va al grano. Es un evangelio así bien directo, ¿no? Porque si se dan cuenta, te abre directo en la acción. No estamos viendo el capítulo 1 y estamos viendo el comienzo del ministerio de Jesús. Es una introducción muy corta de 3-4 versículos, ¿no? Y en ese tiempo le basta para decirte, bueno, Jesús es Cristo, Cristo es el Hijo de Dios, Juan el Bautista preparó su camino y acá comienza su ministerio, ¿no? Y bien así, directo, ¿no? A diferencia de los otros evangelios que explayan más en otros detalles. Marcos no te habla del nacimiento de Jesús, o la anunciación a María, o la niñez de Jesús, no, de frente al grano, ¿no? Y eso posiblemente es porque fue el primer evangelio, el más antiguo, ¿no? Es más, algunos académicos dicen que el evangelio de Marcos casi que creó un nuevo género literario, ¿no? Esta clase de biografía vívida, casi textual de tratar, porque el evangelio de Marcos se enfoca mucho en lo que Jesús dice, trata de reproducir con mucha fidelidad todo lo que Jesús dice, ¿no? Y que ese es casi un nuevo género literario para la época, ¿no? Entonces, ese es el evangelio de Marcos y a eso nos vamos a abocar a lo largo de múltiples meses, porque de lo que he visto la serie se va hasta junio, creo. Ahora, el evangelio de Marcos es un evangelio, ¿no? Es una de las cosas que Marcos te dice de entrada, ¿no? ¿Cómo comienza Marcos 1:1? Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y eso es algo interesante, de dónde viene el significado de evangelio, ¿no? Y el significado de evangelio viene de buenas noticias. Evangelio es básicamente una traducción del griego que significa buenas noticias. Y eso es bien interesante tomarlo en cuenta porque buenas noticias, esta palabra evangelion, en realidad, de donde sacamos su significado, normalmente se utiliza en el contexto donde alguien está hablando de las cosas que hace el emperador.
Cuando nace un emperador o un emperador es coronado, o cuando un emperador visita un pueblo en esta época, a esas cosas se les proclama Evangelion. Es una buena noticia que nos haya nacido un emperador, es una buena noticia que el emperador ha sido coronado, es una buena noticia que el emperador está viniendo de visita a nuestra parte del mundo. Entonces, desde ahí nomás estás viendo una conexión muy directa que Marcos está haciendo entre Jesús como rey. La cruz del rey, ese es el título de esta serie, es el título del libro, ¿no? Esta serie, dicho sea de paso, para acabar la introducción, se va a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de la identidad de Jesús y luego la segunda parte de la serie habla sobre el propósito de Jesús. Como digo, va a ocupar bastante tiempo, pero hoy estamos empezando, estamos adentrándonos entonces en este primer gran tema de la serie, que es ¿quién es Jesús? Ese es el gran tema de las próximas prédicas. ¿Quién es Jesús? Y es en función de cómo respondemos a esa pregunta de quién es Jesús que surge otra pregunta que debemos responder, que es, ¿y entonces quiénes somos nosotros? ¿Quién es Jesús y quiénes somos nosotros? Esos son los dos grandes temas que vamos a ver en la cruz del rey, en la primera parte, que vamos a ver hoy en la primera prédica. Como decíamos, Marcos capítulo 1, versículo 1. A la hora de primero adentrarnos en cuál es la identidad de Jesús, Marcos capítulo 1, versículo 1 nos dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya vimos que ese Evangelio, el siguiente punto que salta acá en el versículo, es Jesucristo. Ese es el siguiente punto que salta acá a la vista en el versículo, ¿no? Y de nuevo, el estilo de Marcos es muy directo, ¿no? Esta es su forma de decir, Jesús es el Cristo, punto. Marcos sabe que la audiencia entiende lo que está diciendo. ¿Quién es el Cristo? El Cristo es el Mesías. El Cristo es el Mesías que había sido profetizado para Israel. El Mesías que ellos venían mucho tiempo esperando. Y por eso Marcos está haciendo esa conexión inmediata, ¿no? Este es el Evangelio de Jesucristo, es una gran noticia. La gran noticia es que el Mesías, ese libertador que estábamos esperando hace tanto tiempo, ha llegado y es Jesús. Jesús es el Cristo. Si ustedes leen un poco sobre la tradición del pueblo de Israel y la historia de Israel, van a notar la enorme expectativa que el pueblo de Israel había tenido en que llegue este Mesías. Lo habían esperado por siglos. Y durante esos siglos ellos habían vivido ocupación militar, conquista, opresión, mucho sufrimiento del pueblo de Israel durante muchísimo tiempo. Y tenían la expectativa de este Mesías. Pero si estudian aún más, ¿qué es lo que ellos pensaban que iba a ser este Mesías? ¿Cuál era su expectativa de quién era el Mesías? ¿Cuál era su rol? ¿Qué es exactamente lo que iba a hacer? Se daban a dar cuenta que su idea de Mesías era muy pequeña, era bastante limitada. Para ellos el Mesías, para empezar, era una figura nacionalista, algo que solo los iba a afectar a ellos. El Mesías viene a liberar al pueblo de Israel. Y la expectativa que mucha gente se había hecho es la de una figura político-militar. El reino de Israel no goza hace muchos siglos, para esta época, para la época en que Jesús llega, de autonomía. Más bien ha sufrido ocupación militar y conquista por una serie de reinos, ¿no? En este momento Roma, antes de eso el Imperio Seleucida, los asirios, en fin, ¿no? Y el deseo del pueblo es queremos recuperar nuestra independencia. Entonces el Mesías va a ser una figura político-militar que va a liberar, va a restaurar el reino de Israel. Vamos a volver a ser un reino independiente y autónomo, ¿no? Y va a expulsar a los invasores extranjeros y nos va a liberar, ¿no? Y una de las primeras cosas que les dice Marcos, y que va a ser el tema no solamente del Evangelio de Marcos, sino de todos los evangelios, es el Mesías es mucho más que eso. La idea del Mesías que se han hecho es muy pequeña, muy limitada, muy humana. El rol del Mesías no es simplemente una breve confrontación, un triunfo militar que los ayude a recuperar su independencia. El Mesías no ha venido simplemente a restaurar el reino de Israel, el Mesías ha venido a salvar a toda la humanidad.
El Mesías ha venido a reconciliar a toda la humanidad con Dios. Y no a una entidad política en un tiempo específico, sino a toda la humanidad a lo largo de todos los tiempos y por toda la eternidad. El Mesías ha venido a salvar la vida no solamente de todos los que están ahora, sino de todos los que estuvieron antes y todas las personas que vendrán a lo largo de toda la historia. Eso es el Mesías, eso es lo que significa que Jesús es el Cristo. Una cosa súper grande que nadie había concebido en toda su dimensión. Jesús no es solo un rey, Jesús es el rey. Y ese es el primer elemento aquí del que Marcos nos habla sobre la identidad de quién es Jesús. Jesús es ese Cristo, Jesús es ese Mesías, de eso estamos hablando. Eso es lo que Él es. Ahora quiero preguntarles algo y compartirles algo, incluso muy personal. Porque todo esto suena muy conceptual y si ustedes, si están en su primera vez en la iglesia o si han crecido en la iglesia, o incluso creo que para la mayor parte de personas que han crecido en un país con mucha tradición cristiana como esto suena muy obvio, estos son conceptos bastante básicos, ¿no? Sí, Jesús es el Mesías. Anda al siguiente punto, Ronald, ¿no? Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Saben por qué me detengo en esto? Porque en nuestras vidas personales muchas veces no apreciamos a Jesús en toda su magnitud como Mesías. No entendemos bien qué significa esto de que es el Mesías. Me pasaba a mí cuando era más joven. Cuando era más joven, me acuerdo, yo crecí en la iglesia y cada vez que escuchaba a un predicador hablar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y que Jesús había muerto por mis pecados, me sonaba un poco remoto. Me sonaba un poco... O sea, es verdad, yo no lo cuestiono, es cierto, yo necesito salvación y Jesús murió en una cruz por mí, pero me sonaba lejano a mi día a día. Porque Jesús hizo esto por mí, sí, pero hace mucho tiempo. En un lugar muy lejano, hablando un idioma totalmente desconocido para mí, ¿no? Entonces, sí, yo necesito salvación, y bacán, pero como que no hay una conexión conmigo, ¿no? Porque tenía esta idea de Jesús sí existió, vino aquí en la tierra, pero en un tiempo específico y es esto por mí y yo lo tengo que recordar y tener presente, pero ahí queda, ¿no? Y me costó mucho entender que si bien sí, Jesús murió en la cruz y resucitó y eso es una vez y para siempre, estaba muy enfocado en el una vez y no en el para siempre. Todos los días necesitas al Mesías. Todos los días necesito a Jesucristo, porque todos los días peco. Todos los días necesito a la gracia de Cristo en mi corazón, transformándome. Todos los días necesito al Espíritu Santo dándome convicción de pecado. Todos los días necesito el perdón de Dios. Todos los días necesito sentir el amor del Padre, que solo puedo percibir y experimentar por el sacrificio de Cristo. Entonces no caigamos en el error de los israelitas de tener una idea muy pequeña de qué es lo que el Mesías ha hecho por ti. Lo que el Mesías ha hecho por ti, el hecho de que de que Jesús es Cristo y es el Mesías, es la verdad más grande de tu vida. Y deberías vivirla y experimentarla todos los días. Debe ser una parte importante de tu cotidianidad, de los aspectos más prácticos de tu vida. Jesús es el Cristo. Entonces, esa es la identidad de Jesús. Jesús es el Cristo. El segundo punto que salta en esto, de nuevo, seguimos en Marcos 1.1, imagínense, para que se hagan una idea de cuánto va a durar la predica. Seguimos en Marcos 1.1. Jesús, comienza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, punto número 2, clave aquí sobre cuál es la identidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo es eso? De nuevo, volvemos a cosas que suenan muy obvias, ¿no? Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Todo el mundo sabe, Ronald, ¿no? Religión, primero y primaria, ¿no? Acá lo repiten a cada rato. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, ya. Ok, pero de nuevo, estamos tomando conciencia de lo que eso significa, ¿eh? Para empezar un poquito de contexto histórico, porque mucha gente no termina de entender, que alguien se mandara en el siglo I a decir, Jesús, esta persona humana que ustedes han conocido, que ha viajado con ustedes, predicado en sus campos, comido en sus mesas.
Este ser humano de carne y hueso al que puedes tocar, que tiene una voz que tú puedes escuchar, al que le puedes estrechar la mano, que ha caminado los mismos caminos de fango contigo. Ese Jesús es Dios. Ese ser humano es Dios. Esa idea es totalmente escandalosa en el siglo I. Universalmente escandalosa. No es solo escandalosa para los israelitas, es escandalosa en el mundo pagano también. A nadie se le habría ocurrido en el siglo I que Dios se va a hacer persona. Y no solo persona, porque ni siquiera es, en fin, la idea es concebible al nivel de ya, el emperador es una divinidad. No. Una persona común y ordinaria, que nace y vive en un pueblo remoto de una provincia relativamente pobre y sin mayor importancia del Imperio Romano. O sea, esa idea rompe todo esquema, es ofensiva para mucha gente que se dedica a estudiar religión y filosofía, ¿no? ¿Cómo Dios en su perfección, en su poder, se va a reducir a eso? Forma corruptible, humana y encima una persona que no es rica, encima una persona que no tiene poder, encima como parte de una nación que ni siquiera es libre, que ni siquiera es independiente. Eso ya por sí es escandaloso. Y para los israelitas es escandaloso por el tema de cómo Dios, que es uno solo, Dios cuya presencia habita en el templo, cómo Dios va a ser un ser humano pecador, corrompido, ¿no? Eso no es posible. Pero lo que Marcos nos está diciendo es, no, sí, Él es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Y hay dos razones, hay dos verdades, más bien dicho, muy profundas detrás de esa afirmación, que están implícitas en lo que Marcos está diciendo y que no se deben perder de vista. La primera es esta conexión lógica que vemos en Marcos 1:1. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así lo vemos en nuestra traducción del NBI, ¿no? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos está conectando ambas cosas. Jesucristo, el Hijo de Dios. Está haciendo una conexión inexorable entre Jesucristo y el Hijo de Dios. De nuevo, suena muy obvio, pero para esta gente no lo era. Nadie se había hecho la idea de que el Mesías iba a ser Dios. El Mesías es enviado por Dios, pero no Dios. No se tenía esa expectativa en el siglo I. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que Marcos está queriendo decir es, Dios mismo nos ha salvado. Nadie más podía salvarnos. Solo Dios mismo podía hacer este papel del Mesías. Solo Dios mismo. Esta es una gran verdad para empezar para el pueblo de Israel. Porque ustedes han escuchado muchas veces seguramente en las películas, ¿no? O si saben cosas muy básicas del judaísmo, que a los judíos se les llama el pueblo escogido, ¿verdad? El pueblo escogido por Dios. Esa es una parte muy importante de la identidad del pueblo judío. Somos el pueblo escogido por Dios. Pero lo que muchas veces no se menciona es ¿pero escogido para qué? Escogido para que fuiste escogido, sí, pero fuiste escogido ¿para qué? Es como que yo diga, yo soy el hijo escogido, sí, pero el hijo escogido para sacar la basura. O el hijo escogido para elegir el equipo de fútbol. Es diferente, ¿no? ¿Para qué fue elegido el pueblo judío? Fue elegido para salvar a todos los pueblos de la tierra. Ese era su rol. Era a través del pueblo judío que todas las naciones iban a ser salvas. Al pueblo judío se le dio la ley y se supone que el pueblo judío iba a través del cumplimiento de la ley, de cumplir su pacto con Dios, a salvar a todas las personas. Pero ese plan demostró ser inviable. No funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Ni siquiera un humano escogido, como los judíos. El ser humano siempre va a pecar. El ser humano está irremediablemente alejado de Dios y no puede salvarse a sí mismo. Entonces, como Israel no puede cumplir ese rol, el rol de salvar a la humanidad,
el que decide cumplirlo por amor a nosotros, es el mismo Dios. Dios es el único que puede pagar el precio que se requiere para salvar a la humanidad. Entonces Dios mismo lo hace. Esa es la primera profunda verdad de Jesús, es el Hijo de Dios. De Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios mismo no solamente nos ha salvado, sino que nos ha salvado pagando Él el precio de esa salvación porque sabía que nadie más lo podía pagar. Ahora hay una segunda gran verdad también detrás de esta idea de Jesucristo, el Hijo de Dios de la que habla Marcos, que tiene que ver con la identidad de Jesús. Y que es un poquito más complicado, pero y de verdad sí tiene una importancia práctica y profunda para nuestras vidas, que es que Jesús, el Hijo de Dios, tiene un lugar, es una persona dentro de un Dios trino. Esto tiene que ver con la Trinidad. Seguramente todo el mundo sabe o una idea clara de qué es la Trinidad, ¿no? Todos han escuchado de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta idea de que Dios es trino y que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo hoy día genera muy poca controversia, por lo menos dentro de la tradición cristiana, ¿no? Con los musulmanes es otra cosa, pero en la tradición cristiana casi nadie, no te topas con gente que te dice, no, eso no me hace sentido. La gente lo acepta nomás, por lo menos esa es mi experiencia. Pero por muchísimo tiempo la Trinidad fue una idea simplemente imposible de entender. Porque desafía nuestra lógica. Es un gran misterio, cómo algo puede ser uno y tres al mismo tiempo. Y ojo, la Trinidad no significa que hay tres dioses. Si piensas que hay tres dioses, estás mal. Hay un solo Dios. No es que cada uno es un Dios separado y se llevan bien, ¿no? Es una junta militar. No hay tres dioses. Hay un solo Dios en tres personas. Tampoco significa, por si acaso, también es importante, que Dios es uno solo, pero se disfraza, pues, ¿no? Se presenta en forma diferente, ¿no? Un día me disfrazo de paloma, el otro día me disfrazo de hijo, el otro día me disfrazo de viejito barbón. Pero siempre es Dios. También está mal. Eso no es correcto. La Trinidad significa que Dios es uno, pero está compuesto de tres personas diferentes, únicas. Diferentes entre sí, no intercambiables. Es un gran misterio. Ahora, y todo eso suena súper filosófico, súper complicado, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para mí, no? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Dios es amor. Y para que tú realmente entiendas el amor de Dios, tienes que entender que Dios es tan amor, su esencia es amor, que en sí mismo es una comunidad de personas. Si hubiese un solo Dios unipersonal, una sola persona, la esencia de Dios no podría ser el amor. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios siempre ha existido. Es lo primero que existió, por ponerlo en simple, ¿no? Lo que significa que antes de la creación habría estado solo. Y si está completamente solo, ¿a quién va a amar? Asimismo, no es Cristiano Ronaldo Dios, no se puede. Dios no puede simplemente amarse a sí mismo, eso no es amor. Pero como Dios es una comunidad de tres personas, su esencia pura es amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido y siempre se han amado entre sí. Y el amor que se tienen el uno al otro es un amor puramente generoso que busca glorificar al otro. Tim Keller le llama a esto, que es el autor de este libro, le llama esto la danza. Es una danza eterna, perfecta, de amor entre las tres personas de la Trinidad. Eso es Dios. Y es un amor dinámico, es un amor vivo, que permanece a lo largo del tiempo. No es algo que ocurrió hace mucho tiempo ya, es algo que perdura hasta hoy. Por eso es tan importante entender la Trinidad. La Trinidad es una comunidad de personas que se aman. Ese es Dios.
Jesús entonces es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra identidad entonces? Hemos visto que Jesús es el Cristo, hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios, hemos visto que el Hijo de Dios tuvo que salvarnos porque nadie más podía, hemos visto que el Hijo de Dios forma parte de algo más grande, forma parte de una Trinidad, y que Dios es esa Trinidad, y que esa Trinidad es una comunidad, y que esa comunidad es amor en esencia pura. ¿Eso qué dice de nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra identidad? Lo primero que necesitamos entender sobre nuestra identidad es ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados para tener una relación de amor con Dios. En Marcos 1:11, es parte de una escena, ¿no? Marcos 1:11 dice, también se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Este pasaje ocurre en el contexto donde Jesús es bautizado, que lo vimos un poquito más adelante en Marcos, ¿no? De nuevo, Marcos empieza su evangelio y como dijimos, no va al grano, en 13 versículos te reduce un montón de tiempo de la vida de Jesús, ¿no? Y te dice, bueno, te habla de quién fue Juan el Bautista, luego veremos eso, y luego te habla de la escena del bautizo de Jesús. Te dice que Jesús vino a bautizarse con Juan y que en el momento en el que Jesús se bautiza pasa algo milagroso. Una paloma desciende del cielo y una voz se escucha diciendo, tú eres mi Hijo en el cual estoy complacido. ¿Qué estamos viendo ahí? La Trinidad. El Hijo, el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz audible de Dios. Estamos viendo un testimonio visible de esa relación de amor entre las tres personas que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo si ya hay amor en esas tres personas nunca están solas. Dios no nos ha creado entonces porque quiere compañía, no la necesita. Dios no nos creó porque, no, pues gente que me adore, pues. No necesita eso. A Dios le basta y le sobra con el amor y la glorificación que recibe en la interacción de estas tres personas de la Trinidad. Nos creó por puro amor. Nos creó porque quería Él amarnos a nosotros. Quería darnos gozo. Y quería que en respuesta nosotros le amemos a Él y encontremos nuestro gozo en Él. Para eso ha sido creado. Ha sido creado como una muestra pura de amor de Dios. Y eso es lo primero que tienes que entender para tu vida, para tu relación con Dios. Dios no te creó porque te necesitaba y tampoco te creó para que hagas algo. Eso no significa que Dios no quiere que hagas cosas, eso es otro tema. Pero no te creó para eso. No te creó porque, como digo, ¿no? Bueno, para que haya gente que me cante, pues no. Dios te creó solo para amarte. Porque le complace la idea de que tú existas y Él te ame. Y para que tú experimentes gozo en amarlo a Él. Y solo entendemos eso si entendemos la Trinidad. Porque eso es su esencia. Su esencia es el amor y la glorificación mutua con las personas de la Trinidad. Fuimos creados para tener una relación de amor con Dios. Esa es la esencia de por qué fuimos creados. Y eso es lo que esencialmente somos. Y otra cosa sobre nuestra identidad está en estos breves versículos de Marcos. Y ya estoy terminando porque sé que hoy día me pidieron que me apure. Y mira, no estoy tan mala. Nuestra vocación es reflejar el amor de Dios en la tierra. Fuimos hechos para tener una relación de amor con Dios. Y como parte de esa relación de amor, nuestra vocación aquí en la tierra, nuestra identidad está en simplemente reflejar el amor de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 3, vemos este breve fragmento referido a Juan el Bautista, ¿no? Donde dice, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. De nuevo, otros evangelios se expanden más en el rol de Juan el Bautista. Como ya dijimos, Marcos es bien, vamos al grano, amigo, ya, vamos al grano. Ya había este pata se llamaba Juan el Bautista y vino a preparar el camino del Señor. Bautizaba gente, Jesús vino, se bautizó.
Bajó el Espíritu Santo, hubo una voz audible y luego Jesús se fue a reclutar discípulos. ¿Te quedó claro? Continuamos. Ya, esa es un poco la lógica del Evangelio de Marcos. Esto se explora en otras cosas. Pero incluso en esas breves líneas que Marcos le da, vemos cuál es el rol que Juan el Bautista tuvo. Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino del Señor. Y así como Juan estuvo llamado a preparar la llegada del Mesías, a anunciar la llegada del Mesías, a sembrar a su alrededor optimismo y esperanza con la llegada del Mesías. Porque ese era el rol de Juan. El rol de Juan era decir, vienen cosas buenas, y preparar a la gente, preparar su corazón para recibir esas cosas buenas que vienen. Así como Juan estuvo llamado a preparar la llegada del Mesías, nosotros hemos sido llamados a preparar su retorno. Nosotros hemos sido llamados a ir por la tierra diciéndole a la gente, venga al reino de Dios, venga a tu reino. Para eso estamos acá. Para ir diciendo, hay buenas noticias. Para ir diciendo, Dios te ama. Dios te ha creado solo por amor. Dios te ha creado solamente porque quiere amarte y para que tú le ames a Él. Dios te ha amado tanto que para poder tener una relación contigo, Él mismo ha estado dispuesto a sacrificarse, porque es la única forma de poder reconciliarte con Él para que puedas tener una relación con Él. Ese es nuestro rol. Y es ir por el mundo reflejando ese amor en forma concreta. Anunciando al Mesías, pero también trabajando por traer ese reino que Él anunció a la tierra. Por hacer obras de justicia y misericordia. Por anunciar justicia ahí donde hay injusticia. Por anunciar y trabajar por el fin de la opresión de las personas. Y el perdón de todos los pecados. Tim Keller, como digo, describe esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una danza, ¿no? Es una danza eterna entre las tres personas de la Trinidad. Una danza perfecta de amor puro, donde cada persona busca glorificar a la otra. Y Dios nos ha creado para invitarnos a esa danza. Para bailar en esa relación de amor con Él para siempre. La invitación de Dios para tener una relación de amor con Él persiste siempre. Si tú crees en Jesús, si tú crees en lo que Dios ha hecho por ti, pero tu relación es más fría, más conceptual, ¿no? Pero no hay una danza. Dios no forma parte de tu día a día. Esta alegría, este gozo, esta relación de amor no es tu día a día. Entonces creo que Dios te está invitando hoy a que formes parte de esa interacción. A que te incorpores a esa gran fiesta universal, eterna. A que abraces el privilegio de poder amar al que lo creó todo. Aquel que te concibió desde antes de la creación del mundo y que estaba anhelando desde siempre solamente poder amarte y que tú lo ames a Él. No pierdas de vista esa invitación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias por lo que me concedes de poder compartir la palabra con la gente aquí en La Molina, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, por nuestra iglesia de la ciudad, Señor. Te doy gracias por esta sede, por la gente que está aquí, por los amigos que tengo aquí. Y también por la gente que no conozco, la gente que quizás hoy nos visita. Te quiero dar especialmente gracias por los niños que presentamos hoy, Señor. Cada persona aquí ha sido creada intencionalmente, minuciosamente, por ti, para amarla, Señor. Te pido que todo el mundo aquí sea muy consciente de eso. Que en los días difíciles y en los momentos de una duda de sí mismo, Padre,
en los días donde uno se da cuenta cuán grandes son nuestros pecados, cuán grandes son nuestras fallas, cuán grandes son nuestros problemas. Nunca nos olvidemos que tú, el creador del universo, Dios mismo, nos creaste solamente a cada uno de nosotros como individuo, nos creaste solo por amor, solo porque te placía amarnos y anhelando que te amemos también. Que esa idea, que esa verdad, Padre, gravite siempre en nuestras mentes y en nuestro corazón en cada día y nos dé gratitud, Señor, y gozo para enfrentar el día a día y también humildad para entender cuánto necesitamos tu gracia y para abrazar tu perdón y tu gracia todos los días. En el nombre de Jesús.